Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy día, esta noche, vamos a hacer la segunda parte del capítulo 12 sobre acústica oceanográfica, con lo cual terminamos todo lo que es teoría del trimestre 3, quedándonos ya solamente realizar ejercicios. Próximamente vamos a coordinar qué día sería eso. Los ejercicios que corresponden a este trimestre, quiero decir. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Ya, nos habíamos quedado en esta diapositiva 22, que mostraba de qué manera podíamos usar datos de la profundidad del mar o datos de SB, el volumen de retrodispersión del fondo del mar, para clasificarlos de modo relativo, como se indica en este caso, ¿no? Fondo rocoso, fondo pedregoso, etcétera, etcétera. Las líneas verdes representan más o menos una propuesta de límites, ¿no? De umbrales, para poder preclasificar los valores de SB y también obtener valores de rugosidad, ¿no? Respecto al fondo. O sea, qué tan rugoso es el fondo. Acá hay un ejemplo de indicador, ¿no? Aquí nos habíamos quedado en la clase anterior. Habíamos visto que en la zona del fondo, donde es más profundo el fondo, en este caso la línea azul representa el fondo del mar, vemos que justamente ahí tenemos los ecos de fondo más débiles, ¿no? Menos 40 decibeles. Es un eco bastante débil para ser de fondo, ¿no? Probablemente esta es una zona de sedimentación de materia orgánica, probablemente, y esto hace que el eco sea débil, entre comillas. Bueno, ahora vamos a ver otro tema, que es la proyección del sonido sobre el fondo. Ustedes saben, un barco va navegando, y acá estamos representando la superficie del mar, ¿no? Las ondulaciones de la superficie del mar. Entonces, el haz acústico, como ustedes comprenderán, pues no está quieto. El barco se está moviendo y el haz acústico que proyectado sobre el fondo del mar podría tener esta forma. Si el barco se inclina, obviamente se va a inclinar también el haz acústico y nos va a dar este tipo de representación sobre el fondo. Es decir, cubriría un área mucho más grande que la que normalmente abarcaría si la señal fuera transmitida solo verticalmente, ¿no? Acá tenemos al lado izquierdo la señal emitida verticalmente, acá está la forma del eco, el pulso del eco de fondo, y en el lado derecho, miren, con una inclinación de 55 grados en este ejemplo, tenemos un eco de fondo muy largo, ¿no? Muy extenso, como pueden ver acá. Y este eco extenso es justamente, corresponde a esto de acá, ¿no? A esta zona mucho más grande. Bueno, en la práctica aún más no se inclina tanto, o sea, yo pienso que no se inclina más de 20 grados. Acá se ha puesto 55 porque se está considerando la inclinación de un sonar, no de una ecosonda, sino de un sonar. Otro tema importante es que usando sistemas de un solo haz, a mayor profundidad hay menos certeza. Por ejemplo, a una distancia de 10 metros, 30 metros, 50, etcétera, etcétera, el diámetro del haz, lo tenemos aquí indicado, ¿no? A 10 metros, si el ancho del haz es de 11 grados, como se indica en este ejemplo, el diámetro de la impresión, digamos, el registro del sonido sobre el fondo tendría un diámetro de 1.9 metros. A 200 metros sería 38.5 metros. O sea, ya un área relativamente grande, ¿no? Entonces, imagínense de toda esa medición que implica un área de 4.660.4 metros cuadrados, y ahí se obtiene una sola medición de fondo. Entonces, de ahí que se considere, pues que se pueda ver, ¿no? Podemos ver que el error, digamos, el sesgo que se obtiene al medir la distancia al fondo, bueno, eventualmente es bien grande, ¿no? Por esa combinación de distancia, la apertura del ángulo y la inclinación del transductor en cada momento. Acá en la tabla inferior tenemos algunos sistemas con los que se puede hacer mapeo, ¿no? de áreas sobre el fondo del mar. Un sonar de barrido lateral, por ejemplo, aquí tenemos que puede mapear 10 kilómetros cuadrados por hora, bastante bueno, con una resolución mínima de 100 metros y una óptima de 1 metro. Luego tenemos las ecosondas multi-haz, cubren más área que una ecosonda común.
¿no? En este caso 5 kilómetros cuadrados por hora, un sonar de barrido lateral estándar 3.5, es un equipo diseñado para búsqueda, ¿no? Cubre un área relativamente grande. Luego tenemos los sonares de apertura sintética, como los omnidireccionales, y hay otros sistemas de A simple que ya corren o que permiten cubrir mucho menos área, ¿no? Entonces acá son los sonares de barrido lateral tipo chirp. Estos son sonares no solamente que miran al costado, tienen transductores orientados hacia el costado cubriendo gran área, sino también que tienen una señal de frecuencia modulada. Entonces, estos son los mejores para poder hacer un buen mapeo de área, ¿no? Pero también las ecosondas multi-AS también son buenas para esa tarea. Otro tema importante en lo que es mediciones de fondo o lo que cualquier parámetro que nosotros podamos medir con sonido, nos va a dar a menudo, miren, esta variabilidad, la que estoy señalando acá. Tenemos acá un índice de rugosidad, ¿ya? En decibeles, un índice de rugosidad, miren cómo cambia, ¿no? Porque tenemos todos los datos, pin por pin, pero si los promediamos cada 5, ya la señal se aclara un poco, ¿no? Si los promediamos cada 15, o sea, aplicamos un promedio móvil cada 15 pins, ya mejora mucho, y 30 pins, bueno, ya la señal ya no tiene ruido, ¿no? Esa es una forma de procesar señales. Aquí al lado derecho hay otro ejemplo, ¿no? A veces es una buena idea hacer promedios móviles para varios pins, para transmisiones, de manera de hacer que el registro que obtenemos sea más regular, ¿no? Porque esta variabilidad tan alta es un poco sospechosa y viene justamente del hecho de que el barco se va moviendo y al moverse el barco se mueve el haz del equipo de sonido que estemos usando. Y de ahí viene esta alta variabilidad como la que estamos viendo acá, ¿no? Que puede reducirse, como digo, usando un promedio móvil. Acá tenemos otra vez una ecosonda de haz simple, puede ser split beam, pero es un solo haz, como pueden ver. Entonces, hacer batimetría con esto es totalmente posible, pero el problema es que el área que cubre no es muy grande. En cambio, acá tenemos un arreglo de varios haces, esta figura la habíamos visto antes, de tal manera que podemos cubrir un área mucho más grande al mismo tiempo. Debemos saber también que hay lóbulos laterales, ¿no? Miren, en estas dos diagramas, este que estoy señalando y este otro, hay lóbulos laterales. Y los lóbulos laterales también detectan el fondo. Entonces tenemos que tener ahí una estrategia de muestreo, ¿no? Normalmente lo que se hace es, cuando se quiere saber el tipo de fondo, medir el volumen de retrodispersión del fondo, no integrar el primer eco del fondo, sino el segundo, ¿no? Integrar el segundo, que va a ser un reflejo más fiel del valor que representa, y no integrar toda la señal al comienzo, porque eso incluye los lóbulos laterales. En este esquema, fíjense, el haz de sonido que impacta en el fondo del mar se refleja en todas direcciones, penetra un poco en el sedimento, ¿no es cierto? Claro, pero genera múltiples ecos, ¿no? Y ni qué decir, pues miren los lóbulos laterales. Y también, como estoy señalando al lado derecho, los ecos que vienen de los lóbulos laterales también pueden reflejarse en la superficie del mar y volver otra vez hacia el fondo y volver a hacerse visibles. Estas son cosas que hay que conocer, ¿no? Fenómenos que ocurren con la transmisión del sonido y que, bueno, nos condicionan la medición de la batimetría o del tipo de fondo, ¿no? El mapa textural que podamos hacer del fondo con el sonido tiene estas restricciones, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuáles son esas limitaciones. Vamos a pasar a ver otro tema. En este caso, vamos a ver cómo es que funciona un sonar de barrido lateral. Ya a alguien le tocó este tema en el primer bimestre, no me acuerdo quién, pero el asunto concreto es que un sonar de barrido lateral tiene esta forma, ¿no? La forma como de un torpedo, ¿no? O misil, digamos, pero en realidad es un cuerpo remolcable. Aquí está el cable que se usa para remolcarlo y típicamente tiene dos bandas de transductores a cada lado
de tal manera que puede detectar, miren, ampliamente lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha de su trayectoria. Lo divertido de un sonar de barrido lateral es que es de alta resolución, entonces hay que tratar de arrastrarlo lo más cerca posible al fondo para que pueda detectar cosas incluso de pequeño tamaño que estén sobre el fondo. Por supuesto, es un equipo que hay que operar con cuidado, porque si hay una traba en el fondo y no la hemos mapeado, podríamos perder el instrumento, ¿no? Y estos son caros, ¿no? No podemos darnos el lujo de perder un equipo de estos, ¿no? Pero ha sucedido, han sucedido accidentes. Lo sabio es primero hacer un recorrido, ¿no? Sin el sonar de barrido lateral, no largarlo todavía, primero hacer una pasada, ver que no hay obstáculos, y ya de regreso, ya ahí sí, regresar sobre el rumbo que se ha tenido, ya con la seguridad de que no se va a enganchar con nada. Acá tenemos otra esquematización del uso de sonar de barrido lateral. Tiene una particularidad que genera zonas de sombra. Como ustedes están viendo en este diagrama, hay zonas que son insonificadas y hay otras que no pueden ser sonificadas porque quedan como ocultas. El sonido no se propaga en esta zona que estoy indicando acá en este momento, que dice shadow, sombra. Ahí no va a entrar el sonido y no va a ser visible. Acá, en este ejemplo, también estoy señalando una segunda zona de sombra, ¿no? Son limitaciones pues, que tienen estos equipos. No siempre el fondo es perfectamente plano. Es más, casi nunca lo es. Entonces, por eso es que se generan estas zonas de sombra. Y acá tenemos este ejemplo de sonar multiaz, ¿no? Lo óptimo, ¿no? Para hacer batimetrías. Tiene un ancho muy grande, 120 grados, ¿no? Tiene lóbulos laterales también, pero puede hacer barridos en cruz, como se está viendo acá, de manera de poder cubrir en dos dimensiones, ¿no? Proa, popa y banda, banda, cubrir un gran área de modo alternado para poder hacer un mapeo más preciso, ¿no? De la morfología del fondo. Por supuesto, estas señales que se recogen con una ecosonda multiaz o sonar multiaz tienen que ser corregidas. Esto lo hace el software del equipo. Porque fíjense, cada uno de estos haces acústicos, vamos a suponer que son 60 haces acústicos, cada uno tiene una orientación diferente. De tal manera que el registro que se ve en realidad de la amplitud es diferente. Fíjense ustedes la diferencia entre amplitud y tiempo entre estas señales. No todos los haces transmiten al mismo tiempo, hay una demora, hay una pequeña demora entre as y as. El conjunto de todos ellos es el que determina justamente la forma que busca representar del fondo del mar. Ahora vamos a ver en esta diapositiva 28 una tabla con ejemplos de equipos que se usan para caracterizar los tipos de fondo. Esa información es un poco antigua, pero igual todavía sigue siendo útil. Por ejemplo, acá tenemos los nombres de los sistemas, ¿no? O los fabricantes de los sistemas, ¿no? QTC, EcoPlus, Roxanne, estos son probablemente los más populares para hacer caracterización del fondo, los Roxanne. Pero también los hay Biosonics, DHI, Kongsberg, también los sistemas noruegos, Kongsberg, ELAC, en fin. Y bueno, los instrumentos que estas empresas fabrican son ecosondas de haz simple, sonares de barrido lateral, ecosondas para batimetría lateral, ecosondas y sonares multiaz, ecosondas multiaz, ecosondas de simple haz. Bueno, y acá hay alguna información adicional, ¿no? Sobre página web y otros. Pero ojo que todo esto son instrumentos para hacer mapeo de la forma del fondo y poder hacer mapas texturales, es decir, tener una idea de la dureza del fondo, para decirlo con mayor claridad. Vamos a seguir. Bueno, cuando se hacen estos muestreos del fondo, la morfología del fondo, y sobre todo cuando queremos saber qué tipo de sedimento predomina sobre el fondo marino,
es conveniente tener algún tipo de inspección, es decir, poder usar una draga que nos permita obtener muestras. Esta draga, como la que estoy señalando, parece una red de arrastre o dragas como esta de aquí, y poder tener un valor testigo, ¿no es cierto? Tratar de quedarnos no solamente con la medición con sonido, sino también tratar de entender y de mapear los tipos de sedimentos según las muestras que obtenemos, porque al final recuerden, el sonido es una interpretación, ¿no? El sonido genera una capa de información que es una interpretación de lo que está debajo del barco. Entonces siempre es bueno tener un valor testigo, como en este caso, para poder tener un mayor grado de documentación sobre este trabajo de morfología del fondo. Ahora vamos a ver el tema de la detección de la termoclina y la oxiclina. ¿Cómo es esto posible con sonido? Esto es posible. Esto ha sido el resultado de trabajos que se han hecho fundamentalmente en Perú. Miren, por ejemplo, acá tenemos un diagrama de un CTD, o sea, un sensor de conductividad y temperatura. En el eje horizontal que estoy señalando está la salinidad en color azul. Y en el eje de fondo que estoy señalando en color verde está la temperatura. En el eje X está la profundidad, ¿no? De 0 a poco más de 300 metros. Entonces, este es un instrumento, un CTD ha sido, en este caso, lanzado desde un barco que se llama Taza 55, estación número 6, y acá encontramos que hay una capa de una temperatura bien estable en 20 grados hasta cierta profundidad, digamos 30 metros, y de ahí bruscamente disminuye la temperatura como vemos en este gráfico. Entonces acá está la bajada y la subida del instrumento, por eso se ven dos líneas verdes, pero lo que permite ver es más o menos, la termoclina va desde los 30 metros más o menos hasta los 100 metros. O sea, el cambio brusco de la temperatura se da en este sector. Y de otro lado tenemos la salinidad es muy homogénea, 35 UPS hasta 30 metros más o menos, y de ahí ya viene un aumento de la salinidad y luego una reducción, como se ve, ¿no? También hay dos líneas azules. Una es cuando el equipo está siendo profundizado y otra es cuando está siendo recuperado. Entonces acá lo que se saca como conclusión es que aquí en este rango está la termoclina, desde 30 a 100 metros. Y ahora vamos a ver en ese mismo momento, en ese mismo lanzamiento, cómo se veía el ecograma. Y aquí está, ¿no? Y aquí está, más o menos sincronizado. Y acá está la línea de superficie y acá está una línea, un trazo de color rojo grueso. Estos son peces mesopelágicos, esto es horas de la noche. El barco está detenido, por eso nos da como si fuera una línea, el registro parece una línea. Y fíjense que justamente donde está la capa estable, miren, ahí está justamente, debajo de ella está la capa densa de peces mesopelágicos. Y en la parte donde ya no se ve nada, o sea, se pone blanco el ecograma, miren, ahí está el límite inferior de la termoclina. Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos ver la oxiclina en el ecograma. Y la oxiclina normalmente está justamente donde empieza lo que está de color blanco, porque claro, como ya no hay oxígeno, no hay organismos vivos por debajo de esa línea roja, ¿no? Que yo la he dibujado encima. Esto que estamos viendo acá abajo, azul, verde, esto es ruido, esto es interferencia también de otra ecosonda del barco. Y esto se probó muchas veces, se hizo con muchos lanzamientos y se pudo demostrar que efectivamente la termoclina es visible en un ecograma. Ahora, ¿cómo es la oxiclina? ¿Cómo funciona en cambio? La oxiclina funciona de manera un poco diferente. Con diversos estudios se halló durante el doctorado de mi amigo, colega Michel Bayón. Bueno, esto en realidad es una publicación del año 2010 que tuvo al doctor Arnaud Bertrand como autor principal. Se encontró que en el punto en que la energía acústica totalizaba 98% del total que había en la columna, ahí estaba, por ahí pasaba el límite superior de la oxiclina. Me explico nuevamente. Ustedes ya saben que los valores que se miden en un ecograma son valores SB, ¿no? Fuerza de volumen de retrodispersión. Bueno, lo que se hacía es hacer una sumatoria de arriba hacia abajo del valor de SB.
sabiendo que el total iba, por ejemplo, de 0 a 100 metros. Entonces lo que se hacía era totalizar el porcentaje y el punto en donde se alcanzaba el 98%, por ahí pasaba la oxiclina, como vamos a ver después. Acá, por ejemplo, tenemos al lado izquierdo cómo se hacía antes el gráfico de la profundidad de la oxiclina usando botellas. Son muestras de agua en botellas. Y acá podíamos ver, ¿no? El oxígeno disuelto en el agua en esas botellas nos permitía ver que en esta zona donde estoy señalando ahorita la profundidad era entre 20 y 30 metros. En el norte era un poco más profunda, ¿no? 80, 90 metros. Pero al lado derecho tenemos eso mismo hecho con sonido, con el 98% que les estaba diciendo. Y miren el nivel de detalle que tiene. Mucho mayor resolución de información. Y vemos que efectivamente en el norte la zona mínima de oxígeno o oxiclina, el límite superior de la oxiclina, está más profundo que en el resto de la costa. Aquí hay condiciones diferentes. En el resto de la costa, miren, esa zona tiene 10, 20, 30 metros, ¿no? 40 metros en promedio, digamos. Es decir, antes eso se hacía con unos pocos transectos, unas pocas muestras de botella, y ahora lo hacemos 50.000 veces mayor resolución, porque prácticamente en cada pulso de sonido tenemos un dato, y eso lo podemos mapear, como hemos visto en esta diapositiva 31. Para hacer esto, no requerimos una ecosonda calibrada, no es imprescindible, sería ideal, siempre es ideal tener una ecosonda calibrada, pero si no, esto se puede hacer también, porque la profundidad de la zona no varía, por lo tanto podemos hacer estas estimaciones con cualquier tipo de ecosonda, siempre que sea digital, ¿no? De tipo digital, es decir, es una ecosonda que genera sus archivos, que son matrices de datos, ya ustedes saben, un ecograma es una matriz de datos, XY. En esta diapositiva 32 tenemos eso mismo, graficado de otra manera. Miren, acá tenemos en el eje X, tenemos un ecograma, ¿no es cierto? Y tenemos la acumulación, el porcentaje de 20%, 40%, etcétera, hasta 100%. Y en el eje vertical tenemos la profundidad. De tal manera que si nosotros comenzamos a sumar el valor SB, en el punto donde alcanza el 98%, por ahí pasa la oxiclina. Entonces, esta línea que estoy delineando ahorita en este momento con el cursor, vendría a ser justamente el límite superior de la zona mínima de oxígeno. Y el concepto es simple, ¿no? En donde la zona se pone en blanco o predominantemente blanca, como esta que estoy señalando, entonces quiere decir que hay menos vida. Pues si hay menos vida es porque hay menos oxígeno. Entonces, por ahí pasa la zona mínima de oxígeno. Vamos a hacer ejercicio de eso también entre las cosas que nos faltan ver. Ahora vamos a ver detección de ondas internas. Miren, las ondas internas, yo lo he dicho en otras ocasiones, todavía son una característica poco conocida, documentada en el mar, pero el asunto concreto es que así como hay olas y las vemos correr en su superficie, en subsuperficie también se ven olas u ondulaciones. En la superficie del mar se puede ver las ondas internas por una foto como esta, ¿no? Se ve acá como si fuera espuma, ¿no? Esto parece que fuera espuma y hay unas oscilaciones ahí. Bueno, eso delata la presencia de una onda interna, porque la onda interna se comporta, digamos, cumple la función de sumidero, la cantidad de partículas que hay dentro de la onda interna aumenta y eso eventualmente explica por qué hay espuma en la parte superior. Esa espuma tiene una concentración de organismos vivos. Entonces, si le hacemos un corte vertical a esa onda interna que está al lado izquierdo, tendríamos esto. Tendríamos una ondulación y tendríamos que hay bastante zooplancton que se ha sumido, ¿no es cierto? Se ha ido sumiendo y agregando dentro de la onda interna y usualmente ahí vamos a encontrar un cardumen de anchoveta. Como ustedes ya saben, a las anchovetas les gusta meterse en las ondas internas para alimentarse mejor y para quedar más lejos de la superficie.
¿no es cierto?, más lejos de los depredadores de la capa superior, de la capa superficial. Entonces aquí nosotros podemos medir el hábitat en sentido vertical, podemos medir la altura de la onda, es decir, el largo, el ancho de la onda. Acá tenemos otro ejemplo de ondas internas, acá hay una onda interna, acá hay otra onda interna. En este caso se trata de múnida. La múnida se distribuye por encima de la oxiclina. La múnida necesita oxígeno, no vive en la zona con poco oxígeno, entonces se distribuye más o menos moldeando la distribución de la oxiclina, como podemos ver acá. Y bueno, en este caso han habido algunas anchovetas ahí dentro. Como ustedes saben, la anchoveta comparte hábitat o parte de su hábitat lo comparte con la múnida. Así que esto es algo que podemos ver en este ejemplo. Acá hay otro ejemplo, hay otra onda interna, ¿no? Acá hay otra onda interna más pequeñita y hay un cardumen anchoveta ahí metida ahí. Probablemente esto también sea anchoveta. Vamos a seguir. Acá tenemos otra imagen, ¿no?, de ondas internas, vienen vistas de un avión. Acá hay un barquito, es una foto esto, un barquito que se apresta a cruzar estas ondas internas. Miren, estas líneas horizontales son ondas internas. Esto fue registrado en Canadá, una publicación del doctor David Farmer de 1999. Entonces, este barco va a navegar y va a obtener el siguiente ecograma. Y aquí está. Acá está la profundidad, y acá están las transmisiones, ¿no es cierto?, el eje X, y miren las ondulaciones, ¿no?, las ondas internas, a lo largo del recorrido de este barco. Bueno, y la existencia de las ondas internas es el resultado de cambios en la presión interna del océano, que es provocada por el viento, por las corrientes. Entonces, eso genera, el viento y las corrientes generan discontinuidades en el campo de presión, y eso es lo que origina las ondulaciones. Esas ondulaciones, esas ondas, sirven muchas veces como un atrapador, digamos, de partículas, un sumidero de partículas, y eso explica por qué después de unas horas la cantidad de partículas que hay al interior, fitoplancton, zooplancton, es grande o relativamente grande, como se ve en este programa, también valores rojos, ¿no? Hay una reflectividad alta dentro de las ondas internas, producto de que ahí al interior se acumulan estas partículas, el fito y zooplancton. Vamos a continuar. Acá hay unos videos que yo mismo registré. A ver, vamos a ver. Ojalá se vea porque... No, tengo que salir de este cursor. A ver, un momentito. No me deja. Ya, ahora sí. Miren, esto yo lo grabé de cuando Taza tenía una avioneta. Miren las ondas internas. Esto es en la zona sur, la zona de Atico, Marcona, por allá. Miren las ondas, cómo se ven desde la superficie. Si pudiéramos pasar con el barco y cortar eso, veríamos ondulaciones como las que vimos en el ejemplo anterior. Ahora, un barco, esto también lo grabé yo, un barco también, seguramente, carguero como estos enormes, seguramente también al navegar, ¿no?, generan ondas internas, ¿no? Hay una, sin duda que este carguero que no sé cuánto desplaza decenas de miles de toneladas al moverse, al navegar, seguramente está generando acá una ondulación, ¿no es cierto?, que seguramente le es favorable a especies como la anchoveta. Vamos a verlo de nuevo. Todos estos videos están en la carpeta del curso, ¿eh? Esta grabación, por supuesto, también está. Ahora vamos a hablar un poco de por qué antes nosotros no nos percatábamos, es decir, no conocíamos, no entendíamos bien cómo funciona este asunto de las ondas internas.
Miren acá unos peces, ya, fíjense en este caso unos peces. Nosotros veníamos por aquí y lanzábamos, hacíamos un perfil vertical de oxígeno con botellas. Lanzábamos botellas cada 20, 30 metros, las muestras de agua las sacábamos y con eso analizábamos el oxígeno. Pónganse que hacíamos eso en esta estación aquí que estoy señalando y también en esta de acá. Entonces ploteábamos la profundidad de la oxiclina, ¿ya? La ploteábamos y nos daba, por ejemplo, esta línea verde. Entonces, si nosotros hacíamos este análisis en función a la ubicación de los cardúmenes que habíamos visto entre los dos puntos donde el barco hizo estaciones, muchas veces encontrábamos que había peces por debajo de la oxiclina. Y bueno, nosotros teníamos que pensar, pues, que bueno, habrá condiciones en las cuales, en este caso, las anchoetas pueden estar debajo de la oxiclina. Pero ya hace 15 años por lo menos que no pensamos así. Lo que sucede en realidad, lo que explica esto, es que las ondas internas son justamente el límite a la distribución de la anchoveta. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo de este caso para que se entienda mejor con una figura. En principio nosotros pensábamos que podían haber anchovetas en la zona con poco oxígeno. Como ustedes saben, el mar peruano está caracterizado por tener baja concentración de oxígeno en promedio más allá de los 40 metros de profundidad. Entonces, eso nos parecía que los peces podían estar ahí aguantando la respiración, pero la verdad es que no. Lo que sucedía en realidad es que hay ondas internas, como estas que estoy señalando, y que explican ahora sí cómo y por qué es que en este ejemplo la anchoveta podía estar por debajo de la línea verde que representa la oxiclina calculada. Así que esto es lo que ocurre. La anchoveta definitivamente no puede estar en la zona mínima de oxígeno, no puede, su biología no le permite estar ahí, necesita bastante oxígeno. Entonces, incluso la zona de oxígeno puede ser muy somera, pero la anchoveta va a estar dentro de esa zona con oxígeno. No puede estar en la zona sin oxígeno. Y esto creo que es lo que hemos demostrado y hay publicaciones sobre esto. Vamos a ver un experimento que hicimos en la zona de Pucusana para entender cómo es que se va cambiando la distribución vertical de anchoveta y múnida en este caso. Miren, acá están los carrúmenes de anchoveta que estoy señalando y debajo hay una capa, ¿no?, que estoy señalando, es la múnida. Durante el día la múnida se mantiene a una cierta profundidad, digamos 20, 30, 40 metros, y de noche se acerca a la superficie. Acá estamos 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, ¿no? Y de tal manera que ya se mezcla la anchoveta con la múnida, ya no se ven cardúmenes de anchoveta y hay menos visibilidad. Los cardúmenes forman grupos justamente por la visibilidad. Si no hay luz, entonces la anchoveta no va a formar cardumen. Y cuando vuelve la luz del sol, 4 o 5 de la mañana, ya otra vez vemos cardúmenes, ¿no? Otra vez vemos cardúmenes que antes no lo veíamos. Y la múnida, bueno, va a comenzar a irse hacia abajo. Este es un experimento, vamos a volver a verlo, es un experimento que hicimos en Pucusana y en Paracas, navegando un cuadrado de 2 por 2 millas. O sea, si se dan cuenta que hay una navegación de 8 millas, y acá tenemos al lado izquierdo el número de ecos identificados y la altura media de los ecos identificados. Entonces hay bastante múnida en horas del día, pero a cierta profundidad, y por encima de ella están los cardúmenes de anchoveta. Durante el final de la tarde, la múnida comienza a acercarse a la superficie y la anchoveta comienza a dispersarse. Durante la noche, pues como dije antes, hay menos luz, entonces las anchovetas pierden contacto visual, entonces están todas dispersas, probablemente están comiendo también, aprovechando para comer, ¿no? Bueno, cuando llega la madrugada, 4 o 5 de la mañana, ya otra vez se vuelven a formar los cardúmenes, como estamos viendo ahorita en este momento, ¿no? 6 de la mañana, 7 de la mañana. Este fue un experimento muy bonito, eso está publicado. Lo publicamos el año 2008, lo hicimos el año 2004, pero salió recién publicado el año 2008. Y de este tipo de experimentos hicimos varios en Marte, ¿no? Le llamábamos experimentos de ecología del comportamiento.
En este caso estaba dirigido a conocer las variaciones en la distribución de anchoveta y de múnida en un ciclo de 24 horas. En realidad lo hicimos de 28 horas en cada zona, en Pusana y en Paracas. Ahora vamos a ver cómo es que se pueden hacer mediciones acústicas sobre biovolumen y CO2. Bueno, en ese experimento que he señalado, que lo hicimos entre el 21 y el 22 de noviembre del año 2004 a bordo del Picolaya, ploteamos los valores relativos de anchoveta, que está lo que es la línea azul, y rojo, lo que es zooplancton. ¿Ya? No solamente vimos múnida, vimos zooplancton también. Y teníamos también un sensor de CO2 en el agua, que está representado por las líneas de color negro. ¿Ya? Entonces, fíjense en horas nocturnas, miren en horas nocturnas cómo coinciden los valores mayores de NAS de anchoveta coinciden con los valores NAS más altos de zooplancton. Y los valores más bajos también coinciden. Y resulta que los valores más altos de NAS de anchoveta y de zooplancton también son zonas con mayor CO2 disuelto en el agua. Esto es durante las horas nocturnas. En horas diurnas ese efecto no es tan claro. En horas diurnas no es tan claro, pero de noche claramente sí existe. Bueno, ¿y qué significa esto? Que incluso siendo de noche y en medio de la dispersión, habían zonas que navegamos durante la noche que tenían mayor cantidad de anchovetas porque había mayor cantidad de zooplancton. Es decir, la anchoveta estaba más concentrada en la zona donde había más de su alimento. Y el CO2 es más alto en la zona donde estaba la anchoveta porque, claro, está respirando. El producto de la respiración también es el CO2. Entonces, esto muestra bien, entonces, que de alguna manera con el sonido podemos nosotros hacer estimaciones del CO2 en el agua, de modo relativo, no absoluto, pero de modo relativo sí. Inclusive que podemos hacer estimaciones de biovolumen. Eso lo vamos a ver todavía en el siguiente bimestre. Tenemos una práctica sobre eso, cómo se calcula el biovolumen a partir del sonido. Pero este experimento fue bien interesante también por ese descubrimiento, ¿no? Incluso en horas de la noche, cuando hay más dispersión, la anchoveta estaba más densamente distribuida en determinadas áreas que coinciden con la mayor cantidad de zooplancton. O sea, estaba ahí porque ahí había más zooplancton. No estaba ahí porque se le ocurría, estaba ahí porque ahí había más zooplancton, estaba feliz, estaba comiendo y además estaba respirando. Y eso explica los valores pico de CO2 que estoy señalando en esta gráfica. De día eso es menos claro, ¿no? Porque de día anchoveta forma cardúmenes más grandes, el zooplancton se profundiza, queda lejos del alcance de la anchoveta, entonces es menos visible ese efecto. Pero de noche se ve muy bien. Vamos a ver otro tema que yo mencioné en el capítulo anterior, los hidratos de gas. Los hidratos de gas, que muchos se encuentran en el mar peruano, tienen esta forma, ¿no? Parecen unos bloques de hielo, es materia en descomposición, las bacterias del fondo procesan la materia orgánica, los detritos, peces muertos, de todo lo que cae a la superficie, y gracias a la baja temperatura y la relativa alta presión forma estos depósitos de gas, ¿no? Hidratos de gas, es decir, gas en estado sólido, que eventualmente pueden disolverse, si el mar se calienta, comienza a disolverse y libera burbujas. Entonces, esas burbujas son visibles en un ecograma. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Burbujas que emanan del fondo del mar, y muy probablemente es porque ahí debajo hay hidratos. Esto yo lo he visto muchas veces, bueno, en Marte lo hemos visto muchas veces en la zona de Sechura, en la zona de Chimbote y en la zona de Pisco, más específicamente en la península de Paracas. En esas zonas es notoria la presencia de estos hidratos, ¿no? Que, como digo, son burbujas de gas que escapan de la descomposición de la materia orgánica. Acá hay otro ejemplo de un ecograma en donde se ven acá estos escapes de gas. Estos también son hidratos.
Y bueno, como ustedes saben, el sonido es muy útil para eso, ¿no? Las burbujas son muy buenos reflectores, así que delatan su presencia, y eso lo estamos viendo en este ejemplo. Vamos a pasar a otro tema ya casi para terminar, es el de medición de las corrientes. El sonido en acústica sonográfica se usa también para medir la dirección y la fuerza de la corriente. Corriente de agua, se entiende, ¿no? Entonces, un ADCP, un correntómetro o perfilador acústico Doppler, usa esa propiedad del cambio aparente de la frecuencia del sonido cuando algo está en movimiento. Entonces, en este caso estamos hablando de las corrientes marinas. La corriente marina está en movimiento. Entonces, se genera una frecuencia, digamos, cuando se usa sonido, una frecuencia diferente a la que tendría o la que tendría que haber tenido si es que esa corriente hubiera sido estática. Bueno, si no se mueve, es estática y genera que no haya alteración en la frecuencia del sonido. Pero si al emitir sonido y recibir el eco, vemos que la frecuencia de sonido es diferente, quiere decir que el medio donde se desplaza el sonido se está moviendo. Por supuesto, estos ADCP se instalan también en barcos que se mueven, pero el desplazamiento del barco es compensado. El asunto concreto es, se genera señales, 3 o 4 señales de sonido al mismo tiempo en distintas direcciones, de manera de poder comparar cuál es la frecuencia de los ecos que se reciben de esas 3 fuentes. Y las diferencias que hay, como estamos viendo en este ejemplo, son atribuibles justamente a que el medio se está moviendo. Es decir, hay un movimiento de las corrientes. Entonces, observen el pulso transmitido acá, ¿ya? El pulso transmitido por 3 parlantes, digamos, 3 transductores, ¿ya? Y uno impacta o se propaga sobre un medio que se está moviendo en una dirección, otro se está moviendo en otra dirección y otro puede de repente ser estacionario. Entonces, de esa manera vamos a tener 3 señales diferentes, ¿ya? Y las diferencias que hay entre ellas son proporcionales a la velocidad y dirección de la corriente del desplazamiento. Vamos a ver un ejemplo, esta es una foto, este es un ADCP, este es un ADCP de 4 caras, son 4 transductores ligeramente inclinados unos respecto al otro, ¿no? Y entonces la idea de esto es transmitir sonido con las 4 caras y escuchar los ecos independientemente en cada una de las caras y atribuir justamente las diferencias que haya, ¿ya? Las diferencias que hay tanto en el componente horizontal, vertical y transversal, X y Z, y de esa manera deducir la velocidad y dirección de la corriente. Y eso independientemente de la velocidad del barco, porque eso ya está compensado. Entonces acá para terminar tenemos un ejemplo. Acá tenemos la magnitud de la velocidad de la corriente, ¿ya? Esto está en metros por segundo. Miren acá al lado derecho, en la escala tenemos velocidades de 0.5 metros por segundo y eso corresponde a esta zona del ecograma al lado izquierdo. Este es un ecograma de 0 a 80 metros. ¿Ya? Y vemos acá las distintas velocidades, ¿no? Acá hay muy baja velocidad al lado derecho. Esta línea que estoy representando es el fondo del mar. Y en el panel inferior tenemos la velocidad, perdón, la dirección de la velocidad de la corriente. La dirección. Y vemos que domina el color verde corresponde a 180 grados, ¿no? El ángulo, por supuesto, va de 0 a 360 grados y la dirección predominante en este caso es de 180 grados. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? del resultado del uso del ADCP, ¿no? De correntómetros acústicos ADCP. Bueno, con eso hemos terminado todo lo que es el capítulo 12, bueno, toda la teoría del tercer bimestre. Nos faltan solamente los ejercicios. Sus preguntas, por favor. Como saben, estamos en una fase asincrónica,
por motivo de viaje y sus preguntas las pueden hacer por WhatsApp o de preferencia por correo, ¿no? Para tener mayor orden a la hora de contestar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Que estén ustedes muy bien. Voy a detener la grabación. Y bueno.